Verema ha venido hasta los Montes de Toledo a entrevistar al protagonista quizás, pero como a él le gusta llamarse, una parte nada más de lo que es el proyecto de Pagos de Valle García, una bodega que ha apostado mucho por una zona en la que no había tradición vitivinícola anteriormente y que sin embargo ha conseguido en muy poco tiempo un nombre asociado a una calidad y que está basado en lo que tenemos aquí detrás. Os presento a Adolfo Hornos, director técnico de Bodegas Valle García, pero mucho más que un director técnico, porque estuvo aquí desde que no había nada. Y me gustaría que nos lo contara desde entonces, desde todo lo que estáis viendo ahora mismo no era nada. Pues sí, o sea, yo llegué aquí en el año 2000, había un poquito de viñedo plantado, muy poquito, y bueno, nada, unas tijeras oxidadas, un poco de hilo de entutorar viñedo que estaba como se lo habían comido los ratones y poco más, ¿no? Y gente que nunca había visto una viña y bueno, pues mi primera labor aquí desde el año 2001 hasta el año 2005 fue poner en marcha la explotación agrícola, la explotación vitícola, plantar viñedo y formar a todo el equipo que tenemos aquí en Valle García. ¿Y por qué se crea Valle García? Pues Valle García se crea básicamente o fundamentalmente, o la razón principal es que el propietario de esta finca bueno, compra la finca y él es un gran aficionado al vino, un gran coleccionista de vino y quiere dar actividad a esta finca. Esta es una zona pues deprimida, entre comillas, en el sentido de que es una zona muy poco poblada, ecológicamente seguramente sea de las más importantes de España, con el Parque Nacional de Cabañeros que empieza donde está ahora mismo el horizonte, la muestra de bosque mediterráneo húmedo más importante de Europa, pero bueno, una zona donde realmente hay poca agricultura y él compra la finca, quiere darle una actividad, no solamente porque él piensa que compra una propiedad y esto hay que darle movimiento, sino también un poco pensando en la comunidad, en los pocos vecinos que hay aquí, en dar cierta riqueza, en enriquecer esta zona, ¿no? Y piensa en el vino porque es un gran aficionado al vino, es un gran coleccionista de vinos, un gran entendido en vinos, un gran entendido en gastronomía y apuesta por la viticultura. Me contratan a mí para evaluar el potencial cualitativo que se puede obtener aquí de uva de calidad, para hacer un vino de un cierto nivel. Si no hubiésemos obtenido en los primeros 5 años uva de calidad, seguramente este proyecto no se habría llevado a cabo. Estamos hablando de 1.500 hectáreas de finca y 31 hectáreas de viñedo. ¿Empezamos por esas 31 hectáreas de viñedo o empezamos con algo más pequeño de extensión? Empezamos con 24 hectáreas, con Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Viognier, y posteriormente ampliamos con más Viognier, porque el Viognier quizá fue el estandarte de esta empresa. Fuimos los que dimos a conocer esta variedad en España. Una variedad que era muy poco conocida a nivel global en todo el mundo. O sea, en el año 68 quedaban solamente 7 hectáreas de Viognier en todo el mundo. Es una variedad que estuvo prácticamente a punto de desaparecer. Solo se mantenía, es más, solo hay un solo clon de Viognier, el 642, que existía única y exclusivamente en una zona del Ródano, en Condrieu, y dentro de Condrieu en Châteaubriand, y era el único Viognier que había en el mundo. Gracias a los californianos había un lobby en Estados Unidos que se llama ABC, es Anything But Chardonnay, es cualquier cosa menos Chardonnay. Estaban tan ya hasta arriba de beber chardonnays californianos que decían que querían otra variedad de vino blanco más. Entonces fue cuando se empezó a plantar en California Chenin Blanc y tal, entonces ahí se recuperó un poquito la Viognier. Y fue una recuperación de la Viognier, y en España yo creo que nosotros hemos sido un poco el boom insignia del cultivo de Viognier, una variedad muy especial, una variedad
que en Estados Unidos dicen que es el white wine for red drinkers, es decir, el vino blanco para bebedores de tinto. ¿Y cómo consideras que se ha adaptado aquí? Porque en principio en una zona que no ha sido vitivinícola, pues arriesgar con una variedad como la Viognier, con la que no había ninguna experiencia, ha sido una apuesta muy fuerte y sí, que creo que os ha salido muy bien. Sí, la verdad es que fue una apuesta fuerte. En general todo, o sea, no solo el Viognier, sino plantar aquí en una zona donde fundamentalmente es monte, es caza, es ciervo, es jabalí, y eso es bastante incompatible con el cultivo de la vid, sobre todo cuando las uvas están maduras, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos todo el viñedo, las 31 hectáreas están rodeadas por una valla cinegética que protege el viñedo de los animales. Y la Viognier, pues yo creo que al rey hay que dar lo que es del rey, y la Viognier fue una propuesta de Carlos Falcó, el marqués de Griñón, que muy amigo del propietario de esta finca. Él tuvo una experiencia con Chardonnay que no fue muy buena, porque el Chardonnay es una variedad blanca de ciclo corto y en su finca de Casa de Vacas pues no se adaptó muy bien. Entonces él siempre había pensado en hacer un vino blanco y nos propuso al propietario el plantar un blanco de ciclo largo. Y la Viognier es una variedad blanca de ciclo largo que se adapta bien a climas cálidos. La Viognier es una uva blanca que necesita una maduración completa, es decir, que son vinos blancos que superan normalmente los 13,5 grados de alcohol final, y aquí él pensó que podía dar y acertó. Luego sí es cierto que hemos ido refinando la elaboración, partimos haciendo bastante fermento en barrica, que hemos ido reduciendo, porque realmente la Viognier tiene suficientemente peso en boca ya fresca sin tener que utilizar barrica, entonces hemos reducido bastante el porcentaje de fermentado en barrica. Al final es un balance entre vino fermentado en acero inoxidable y vino fermentado en barrica. Hacemos ahora mismo un 30% fermentado en barrica y un 70% fermentado en inoxidable, y yo creo que ese es el equilibrio perfecto para esta variedad en esta finca. En otras zonas no sé si será un 80-20 o será 100% fermentado inoxidable, pero aquí estamos muy contentos con esa proporción. Tengo entendido que, bueno, no siempre estuvo claro que este proyecto podía ir adelante. Tuviste unos años para demostrar que lo que habías plantado aquí y la tierra podía dar el fruto de la calidad suficiente como para crear una línea de vinos, porque desde la propiedad de la finca se tenía bien claro que no se quería crear cualquier vino, que se quería crear un vino de calidad. Sí, exacto. O sea, aquí el propietario es una persona que es muy gran conocedora de vinos, es muy amante de los vinos, y si hacía un vino, era un vino que satisfaciese su paladar, pero también el paladar del público de un cierto nivel, ¿no? Entonces, durante 5 años estuvimos probando la calidad de la uva. O sea, nosotros no pensamos en plantar un viñedo y construir una bodega y hacer un vino, sino que plantamos un viñedo, experimentamos, probamos, testamos la calidad de la uva y dijimos, bueno, este vino tiene calidad suficiente como para salir al mercado y representar esta marca con un cierto nivel. Si no hubiésemos obtenido ese nivel de vino, y la primera persona exigente, digamos, en ese factor era el mismo propietario, por mucho que se hiciese en su finca, por mucho que hubiese estado detrás, si el vino no hubiese tenido la calidad, no habríamos ido a este proyecto. La inversión en viñedo es importante, pero bueno, teniendo nosotros el suelo es lo más caro, y teniendo nuestro propio suelo, pues realmente la inversión en viñedo tampoco era tan importante. Una inversión en bodega es mucho más importante. Entonces lo primero era tener claro que la uva tenía calidad. Yo tuve 90 puntos Parker ya con viñas de 3 años, entonces, pero bueno, no bastó con eso, sino que dijimos, vamos a repetir la experiencia, vamos a ver que esto no es, digamos, éxito un solo día, sino que podemos obtener calidad. Y bueno, los caldos, los vinos que obteníamos eran pues nosotros creemos que de calidad, y podíamos hacer algo. Y además el tiempo futuro juega a nuestra favor. Entonces la edad de las viñas, ahora ya son viñas con 16 años casi, pues
ya son viñedos que están ahora mismo están en su plena capacidad de dar calidad, ¿no? Llegáis a la conclusión de que tenéis vinos de una gran calidad, pero son vinos muy diferentes a los que se estilaban en aquel entonces. ¿Cómo llegáis al mercado? ¿Cómo irrumpís en el mercado? Porque creo que fuisteis algo revolucionarios. ¿Cómo os aceptó el mercado? Tanto en el blanco fermentado en barrica, que no era un vino habitual en ese momento, como con un monovarietal de Syrah. Pues bueno, fue un poco... A ver, nuestros vinos realmente son poco españoles, entre comillas. Vamos a decir que nuestros vinos son de un corte mucho más internacional. Nuestros vinos se entienden más en el mercado exterior que en el mercado nacional. Son vinos que no van a los extremos, no van a los extremos de extracción, tenemos buenos IPTs, buenos puntos de color, pero no somos de los que vamos al bar a presumir de nuestros puntos de color en los vinos, ¿no? Que eso se ha dado mucho en España y de los polifenoles totales que tenemos en los vinos. O sea, son vinos que están bien estructurados, bien cargados, pero no vamos al extremo. Yo creo que son vinos balanceados, vinos elegantes, y quizá en España había poca gente que había probado ese tipo de vinos. Es una lástima, pero en España sí que se habían probado. La gente era muy de Rioja, muy de Ribera, pero no había mucha gente que había probado vinos tanto franceses como toscanos o mismos californianos, que están vinos un poco balanceados, ¿no? Vinos que no tienen aristas, vinos largos, vinos elegantes. Nosotros estamos un poco ahí. Nuestro Syrah es un Syrah que es más de viejo mundo que de nuevo mundo, no es un Syrah explosivo en nariz, es un Syrah mucho más contenido en todo, contenido en nariz, o sea, tiene una buena nariz, pero es un vino más de profundidad, ¿no? Son vinos que la gente, cuando prueba nuestros vinos, tarda unos pocos segundos en decir qué bueno es este vino. Entonces yo creo que esos momentos de que la gente pruebe un vino y tarde un poquito en tomar su decisión es importante, porque el que nuestros vinos le hagan pensar, yo creo que es que le están diciendo cosas. Sin embargo, a pesar de vuestro perfil, entre comillas, afrancesado, rápidamente conseguís haceros una imagen de marca. O sea, en muy poco tiempo se habla de Pago Valle García. Sí, yo creo que eso fue en gran parte por el Viognier. O sea, eran todos blancos, frescos, afrutados, ácidos, y sale un blanco con peso, no muy ácido, y que dice otras cosas. Entonces yo creo que, sobre todo pues eso, para el público que no es bebedor de blanco, decía, es que este vino me completa un poco o sea, yo no soy de vinos ácidos, soy más de vinos un poco más bajos de acidez, pero que me digan más cosas en boca. Y yo creo que esto es lo que cubrió el Chardonnay, cubrió el Viognier nuestro, y gastronómicamente en los grandes restaurantes los sumilleres apreciaron y los cocineros apreciaron este vino, y se metió en grandes restaurantes, en Martín, Berasategui, metieron nuestro vino en su menú gastronómico. Yo creo que eso hizo que nuestro vino se conociese y Valle García como marca se conociese, más allá del propietario que está detrás, más allá del enólogo que está al frente de esto, ¿no? Es Valle García, el blanco de Valle García, el Viognier de Valle García, ya se oía Valle García relacionado con el blanco. Después dijeron, no, es que Valle García, además de lo del blanco, tiene un Syrah excepcional, mejor Syrah de España según la guía Gourmet. Ahora mismo tenemos un 92 Parker con el Syrah. Entonces, bueno, pues dentro de los Syrahs españoles hemos estado ahí, en vuestro mismo foro, en Berema. La verdad es que yo siempre que he chequeado qué es lo que dicen nosotros, el Syrah gusta mucho. Entonces, bueno, pues primero fue el Viognier, yo creo que punta de lanza, y después hemos ido con los tintos y hemos ido ganando adeptos. Por cierto, que el enólogo es también el mismo. Sí, bueno, él le he presentado como director técnico, pero es director técnico, es viticultor, es enólogo y es también una parte fundamental de la parte comercial de la bodega. Es que creo que lo que es justo y bueno, pues es... Sí, bueno, eso es lo que, como ahora está de moda todo lo global, hay una figura que es el enólogo global. El enólogo global es el enólogo pues, que hace la enología, como es mi caso, la dirección técnica, pero ahora la dirección general de la empresa y
y bueno, si mi tractorista se pone enfermo, pues me subo al tractor, no hay problema. Cuando haces, o sea, yo siempre lo que he aprendido aquí es que cuando quieres mandar en algo tienes que haberlo hecho antes. Empecé en el campo, luego seguí con todo el tema de la construcción de la bodega y finalmente he terminado montando la estructura comercial y al final al mercado también, ya te lo comentaba antes, que hacer uva de calidad no es fácil, pero vamos, tampoco es algo complicadísimo, es tener las cosas claras. El hacer vino pues tampoco es excesivamente complicado, hay que tener las cosas claras y hacerlas conforme a lo que tú quieres hacer, pero vender vino es muy complicado y convencer al consumidor también es muy complicado y cada vez más. Y fidelizar en el mundo del vino, complicadísimo, porque como te decía antes, cuanto más sabe un consumidor, más infiel es, ¿no?, en el mundo del vino. Y bueno, pues yo creo, he tenido la suerte de que he estado desde el viñedo hasta la comercialización en todos los niveles y soy afortunado en eso. Y decidiste seguir arriesgando, y cuando planteáis la línea siguiente de vinos tintos, seguís apostando por una influencia francesa, que son vinos de coupage, y además de primer vino y segundo vino, como se suele hacer en Burdeos. ¿Cómo decidisteis hacer eso y qué aceptación ha tenido? Bueno, pues mi ensamblaje típicamente bordelés, con Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Empecé a hacerlo por convicción también del propietario, de que era muy entendido en vinos, y yo creo que el Cabernet es seguramente la variedad a nivel mundial. Es una grandísima variedad y la verdad es que yo le tengo mucho cariño al Cabernet. Y bueno, pues si le adicionas el Merlot, etcétera, pues haces, yo creo que grandes vinos. Entonces yo empecé a colaborar con un asesor bordelés en el año 2008, entre 2007 y 2008, y él fue el que me aconsejó hacer un segundo vino. Como él trabajaba fundamentalmente en Burdeos, Eric Boissenot, y me dijo, para hacer un gran vino hay que tener un gran segundo vino. Y así es como se empezó a trabajar. Hicimos el Iperia, y con la misma tradición que en Burdeos llamamos Petit Iperia al segundo vino, como Mouton Rothschild llama a Petit Mouton, o Cheval Blanc llama a Petit Cheval, o Château l'Église, Petit Église. Nosotros pusimos Petit al segundo vino, que es el que nos permite el sacar siempre un vino excelente, y manejamos dos volúmenes de vino en función de que la añada sea mejor, o más buena o menos buena, porque realmente hay que decir que de Madrid hacia abajo los años o son de calor o son de mucho calor. O sea, hay dos tipos de años. Años frescos no hay, ¿no? Años frescos hay pocos, ¿no? Entonces aquí pues realmente tenemos muy pocas, o sea, la irregularidad de añadas que hay en Burdeos, la irregularidad de añadas que hay en Rioja o en Ribera del Duero, de Madrid para abajo no pasa. O sea, aquí realmente las añadas malas son las añadas de mucho calor, y las añadas buenas son los años normales en los que no hay un excesivo calor. Entonces, nosotros manejamos esos volúmenes de años muy cálidos, años menos cálidos, entre el primer vino y el segundo vino. Igual que en Burdeos manejan también igualmente esos años, en los años, digamos, conflictivos, pues tienen menos del primer vino, más del segundo vino, y los años buenos pues tienen más del primero y menos del segundo. Entonces, eso te permite el tener siempre un vino excelente en primer vino. Y digamos, pues ese manejo de trabajar con dos vinos pues te da la flexibilidad de estar siempre buscando lo óptimo y la excelencia. Vuestros vinos siempre se han caracterizado por ser vinos directos, ser vinos que quieren que el consumidor los disfrute, pero siempre dentro de una complejidad y siempre dentro de un nivel de calidad muy alto. Sin embargo, últimamente decidís establecer vinos, lanzar al mercado vinos como el Miriade, que son blancos que no tienen contacto con barrica, o incluso la primicia de este año, que es el rosado, Miriade también. ¿Qué os lanza a crear esta línea más quizás juvenil, más fresca? No sé cómo la calificarías tú. Pues sí, es un poco un vino un poco más menos ambicioso, ¿no? O sea, yo realmente esas uvas las podría utilizar para mis primeros vinos, pero comercialmente mi equipo me pide ser menos serio,
Es decir, oye, Valle García es una bodega, pero no dejamos de ser un proyecto nuevo. Tenemos que empezar a darnos a conocer. Y hay un público que sí que nos daba a conocer, que es realmente los sumilleres de los grandes restaurantes. Yo estoy prácticamente en todos los estrellas Michelin que hay en España. Me cuidan mucho, la verdad es que estoy súper agradecido a todas las grandes cocinas que hay en España, porque estoy prácticamente en todas las cartas, ¿no? Con los vinos altos. Pero es que España es mucho más que los estrellas Michelin o los soles Camsa, ¿no? Hay más allá. Y entonces mi equipo comercial me dice, oye, vamos a hacer una gama de vinos, digamos, más asequibles. Es decir, que realmente el coste en los vinos, gran parte está en la barrica, entonces el no utilizar barrica. Entonces nunca había hecho rosado y decidimos hacer un rosado. He hecho 4.000 botellas nada más para probar, y yo creo que hemos hecho un rosado muy serio en boca. No hemos hecho un rosado fácil de beber, y, o sea, es un rosado que está bien, pero yo creo que es un rosado serio. Un rosado serio en boca es una cosa diferente a los rosados que hay. Pues eso, lo que decían, un rosado es un tinto malo, ¿no? En este caso yo creo que es un rosado muy serio en cuanto a peso en boca, etcétera. Y el Myriade blanco, pues es eso, o sea, la mayor parte de los Viogniers en el mundo son vinos que no llevan barrica, y yo lo hacía aquí con un poco de barrica, y decidimos hacer un Viognier sin barrica para hacer un vino que entrase antes al mercado, porque ahora mismo yo estoy estamos en 2015, estoy con un 2012 ahora mismo, que es cuando está, es el momento en el que está. Pues ya con el Myriade estoy con el 2014, es decir, con el vino del año, porque me pedían un poco darnos a conocer durante más momentos en el año, y fue un poco esa la razón. Tampoco esto es un viñedo pequeño, tampoco tenemos grandes volúmenes, pero al final es darnos a conocer en todos los extractos de la clientela, ¿no? O sea, no solo en el que va a un gran restaurante o el que va a un gran hotel, o el que compra en La Viña, o el que compra, bueno, las Añadas de España ya no está en Valencia, por desgracia, pero bueno, pues o Bodega Santander, que tiene tienda, o sea, no solo en tiendas gourmet o en grandes restaurantes, darnos a conocer un poquito más a vino por copa. Y el Myriade blanco y el Myriade rosado son vinos más para disfrutar por copa, y que se vea nuestro caballito, nuestro logo de Valle García, y que nos introduzca para que luego la gente conozca realmente los vinos serios de la bodega, los primeros vinos que hacemos, que son el Syrah, el Viognier, el Iperia y el Petit. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de probar en 3 ocasiones ya el Myriade blanco, y hoy ha sido la primera vez que he probado el Myriade rosado, y son vinos que tienen una estructura, que tienen una largura, que tienen un cuerpo que no se podría decir que sean vinos, no se podrían catalogar como vinos intrascendentes, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Nosotros nunca hemos querido ser intrascendentes, nosotros queremos ser muy trascendentes. No, al final es hacer vinos, digamos que al final es prácticamente mitad de precio que el resto de nuestra gama, pero sin dejar de ser un vino de alta gama. O sea, al final es que la gente conozca Valle García, o sea, la idea es que conozcan los vinos de Valle García como son, y yo creo que Myriade es un vino serio, tanto en el rosado como el blanco. O sea, y además es que no lo sabemos hacer peor, es el problema. Es decir, que todo aquí está vendimiado a mano, entonces los vinos, aunque salgan desde el punto de vista económico, salgan mejor de precio, salgan más para ir por copa, siguen siendo vinos que se han vendimiado a mano. O sea, siguen siendo uvas de muy alta calidad, y la idea es que nos conozcan por eso. O sea, que el Myriade sea ya la presentación, es decir, esto es el nivel que tenemos, y de aquí hacia arriba. Esa es un poco la idea. ¿Y cómo ves la situación del mercado actual del vino, tanto en España como en el resto del mundo, y la situación de pago de Valle García en ese contexto, tanto en el nacional como en el internacional? Pues bueno, el vino siempre ha estado en crisis, ¿no? ¿Como el teatro? Sí, es un poco igual, ¿no? Philippine de Rothschild, la propietaria de Mouton Rothschild,
la encontré una vez, estuvo catando mis vinos y me dijo, bueno, Adolfo, no te preocupes que los peores años de una bodega son los primeros 200. Entonces, pues bueno, eso te da una idea de que esto es un proyecto a largo plazo. O sea, los proyectos vitícolas de bodegas son proyectos a muy largo plazo. Entonces, las crisis pasan por nuestros sectores muchas veces. O sea, somos un sector que estamos habituados a las crisis. Además, unos proyectos en los que el inmovilizado se aguanta durante muchos años. Es decir, nosotros, desde que tú vendimias hasta que sacas el vino, pues ha pasado años de crianza en barrica, no sé qué, tal. O sea, recuperas los salarios de la vendimia, los recuperas 5 años después. Y mientras tanto aguantas la inversión. Entonces, lo que sí que tiene de bueno, yo creo que a nivel global, es que el consumo de vino de calidad está aumentando. O sea, hay nuevos consumidores en países emergentes, y no solo en países emergentes. Estados Unidos es el primer mercado mundial de vino, y bueno, lo veréis en las series estadounidenses, que siempre se abre una copa de vino, siempre se abre una botella, siempre. Y yo veo en las ferias, cuando voy a Estados Unidos, que la clientela, la edad media está en 30 y pocos años, o 20 y muchos. Eso significa que hay un futuro de consumo en el mercado. Esto en Europa no pasa. Por desgracia, aquí en Europa la edad media está más por los 50 y algo que por los 30 y algo, pero también creo que se está empezando a mover un poquito el consumo de vino, y la gastronomía pues va muy unido. O sea, todo el tema gastronómico y vino va unido. Entonces, todo el boom que hay de la cocina, tanto de programas de televisión, etcétera, eso ayuda al vino. Hace falta convencer a los chefs que se unan un poquito a las bodegas. Yo creo que falta un poquito esa unión de gastronomía y vino, pero vamos un paso por detrás. Es decir, que el Bulli fue un poco la revolución el poner a España como centro mundial de la gastronomía, y yo creo que se lo sigue siendo, pues tanto con los Roca como con Diverso, en fin, es que hay decenas de grandes cocineros en España. Yo creo que en España tenemos quizá la mejor gastronomía del mundo, y tenemos muy buenos vinos, entonces eso va unido. Entonces yo creo que el futuro es prometedor. Muchas gracias por tu tiempo y por dedicarnos el tiempo de enseñarnos toda tu bodega y todo lo que hacéis. Pues nada, gracias a vosotros.